Hola, somos el equipo del proyecto Park UPC IoT, una solución de estacionamiento inteligente desarrollada en Cisco Packet Tracer para el curso de arquitectura de computadoras. Este proyecto fue trabajado de manera colaborativa por los integrantes del equipo, desde la identificación del problema hasta la implementación y validación del final del prototipo. El contexto del proyecto. Park UPC nace a partir de una problemática relacionada con la gestión de estacionamientos en un entorno universitario. Se identificaron dificultades como la falta de información en tiempo real sobre las plazas disponibles, el uso inadecuado de espacios reservados para personas con discapacidad, la necesidad de monitorear condiciones ambientales en estacionamientos subterráneos y la falta de automatización en el control de ingreso vehicular. Frente a ello, el equipo propuso una solución basada en tecnología IoT, sensores, actuadores, microcontroladores, servidores y un dashboard de monitoreo. El trabajo se desarrolló de manera progresiva a lo largo de diferentes entregas de proyecto. En los primeros capítulos se analizó la problemática, se definió la visión de la propuesta, los segmentos objetivos, los supuestos de Lean UX y los Problem Statement. Luego, el equipo realizó actividades de investigación, validación como entrevistas, análisis de usuarios, user persons, empathy maps, un user journey, escenarios as is, to be, historias de usuario, impact mapping y product backlog. Estas actividades nos permitieron mejorar las necesidades de los usuarios, formular una solución técnica alineada y el problema identificado. En etapas finales, el equipo analizó antecedentes tecnológicos relacionados con las placas SBM y SBC, sensores, actuadores, RFID, monitoreo ambiental y procesamiento local. Esta base nos permitió sustentar la arquitectura técnica del sistema. Finalmente, en el capítulo 5 se implementó el prototipo funcional en Cisco Packet Tracer. Park UPC IoT integra plazas normales, plaza PCD con RFID, monitoreo CO, iluminación inteligente, entrada principal, red local, un servidor IoT, un SBC Control y un dashboard Park UPC Parking Manager. Durante el proceso, el equipo aplicó el Student Outcome 1 relacionado con identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería. Cada integrante aportó en diferentes etapas del proyecto, desde el análisis inicial hasta la implementación, documentación, validación y presentación final. A continuación, cada integrante presentará su testimonio individual, describiendo las actividades realizadas, los outcomes logrados y las competencias desarrolladas durante el proyecto. Mi nombre es Patrick Andrés Ramos Lirión. Durante el proyecto participé desde las fases de planteamiento inicial hasta nuestra validación del proyecto actual. Empecé en el capítulo 1 planteando el problema y sus antecedentes utilizando la técnica de 5W2H, lo cual nos ayudó bastante a acercarnos al problema. Yo no siendo una persona que conduce, pero conociendo a varias personas que conducen, me he adentrado en su situación y en sus problemáticas con el resto de mi grupo. En el capítulo 3 apoyé en identificar la brecha de movilidad entre los usuarios utilizando los mapas de as is y to be. Nos ayudó bastante a identificar nuestros segmentos y en base a nuestros segmentos identificar cuáles eran las necesidades de cada uno en particular y cómo podíamos ayudar a cada uno de ellos con nuestra propuesta. Luego en el capítulo 4 trabajé en la fundamentación tecnológica relacionada a la aplicación de las placas SBM y SBC, ahí tratando de identificar la conectividad de los artículos IoT. Ya al final en capítulo 5 ya he apoyado en la validación funcional de los módulos del sistema, la entrada principal, las plazas normales, plaza PCD, el monitoreo ambiental, la iluminación, etcétera. Contribuye al Student Outcome identificando, formulando y resolviendo problemas de ingeniería aplicando criterios técnicos de red, arquitectura y validación funcional. Y además desarrollé competencias en análisis de problemas, infraestructura e Internet de las Cosas, planificación técnica y trabajo colaborativo. Muchas gracias. Mi nombre es Matías Ivano Cusiquispe. Mi participación estuvo relacionada con la formulación de la solución, el análisis de flujos y la integración técnica del sistema. En el capítulo 1 apoyé identificando la visión de la startup orientada a resolver problemas de movilidad urbana y formulando hipótesis para el Linux Canvas.
necesarias para validar científicamente la propuesta. En el capítulo número 2 formulé objetivos SMART y participé en las historias de usuario relacionándolas con el monitoreo de aforo real y de la estimación de la complejidad mediante story points. En el capítulo número 4 analicé un caso nacional de control de acceso vehicular automatizado con Raspberry Pi y reconocimiento vehicular. Finalmente, en el capítulo 5 apoyé en la lógica de la comunicación entre el MCU, Raspberry IoT y CBC Control, considerando el IoT Client y el HTTP Client, rutas dinámicas y dashboard web. Estas actividades me permitieron contribuir en el Student Outcome al formular y resolver un problema complejo mediante lógica de control, análisis de flujos y comunicación de módulos, además de validación técnica. También desarrollé competencias en programación lógica, integración de IoTs y análisis de arquitectura, además de solución de problemas. Mi nombre es Berta María Eladis Morales Espinosa. Mi participación se enfocó en la comprensión de los usuarios, la documentación del proyecto y la validación de evidencias. En el capítulo 1 participé identificando las características demográficas y necesidades críticas de los segmentos objetivos. En el capítulo 2 apoyé en la consolidación de requisitos mediante la ficha de los user personas, lo cual permitió representar mejor las necesidades de los usuarios finales. En el capítulo 3, formulé historias de usuario en formato Gherkin para el acceso inclusivo y validé escenarios de éxito y fallo. En el capítulo 4, trabajé en la comparación de modelos, versiones, procesamiento, conectividad, consumo y costo de componentes tecnológicos. Finalmente, en el capítulo 5, apoyé a diferenciar los componentes realmente implementados como Metal Sensor, Smoke Sensor, Motion Detector, MCU y SBC, además de organizar evidencias funcionales y criterios de prueba. Con mi participación contribuí al Student Outcome al identificar necesidades de usuario, formular requisitos verificables y sustentar la solución mediante evidencias. Además, desarrollé competencias de redacción técnica, documentación, análisis de usuario, validación de requisitos y comunicación de resultados. Mi nombre es Ítalo Gabriel Inahuanca García. Mi participación estuvo relacionada con el análisis del equipo, la experiencia del usuario, la visualización del sistema y la organización de la simulación. En el capítulo 1 participé identificando las capacidades técnicas y perfiles del equipo para abordar el proyecto. En el capítulo 2 apoyé en las estrategias frente a competidores y resolví la brecha entre usuario y sistema mediante el diseño de Empathy Maps. En el capítulo 3 identifiqué oportunidades de ahorro energético y formulé la lógica de control para la iluminación inteligente, además de asegurar coherencia entre el Map2B y los entregables tecnológicos. En el capítulo 4 analicé un caso internacional de vigilancia de estacionamientos con Edge AI y procesamiento local. Finalmente, en el capítulo 5 participé en la distribución visual del sistema en las vistas Logical y Physical, organizando los módulos para representar un estacionamiento subterráneo funcional y defendible. Estas actividades aportaron al Student Outcome al relacionar necesidades del usuario, arquitectura tecnológica y presentación visual del sistema. También desarrollé competencias de análisis UX, visualización de soluciones, organización de sistemas, pensamiento tecnológico y comunicación de resultados. Mi nombre es Isela Evelyn Rojas Ruiz y mi participación se enfocó en la investigación de usuarios, análisis de riesgos y validación de escenarios críticos del sistema. En el capítulo 1 formulé assumptions técnicos sobre conectividad y comportamiento del usuario. En el capítulo 2 participé en el diseño de entrevistas, análisis competitivo, User Journey Mapping, lo que permitió comprender mejor las necesidades y puntos críticos del usuario. En el capítulo 3 identifiqué riesgos ambientales relacionados a SEO y formulé criterios de actuación para la automatización de ventilación, además de trabajar la trazabilidad entre impactos esperados y funcionalidades del hardware. En el capítulo 4 analicé un caso internacional de estacionamiento inteligente con RFID y sensores. Finalmente, en el capítulo 5 apoyé en los escenarios de críticos de validación como acceso PCD, autorizado y no autorizado, la alerta de CO2 o humo, y la iluminación por movimiento de ingreso restringido cuando las plazas normales están llenas. Bueno, con estas actividades aporté a Student Outcome a identificar necesidades, formular criterios de validación y comprobar escenarios funcionales de prototipo. Además, desarrollé competencias de investigación de usuarios, análisis de riesgos, inclusión, validación funcional y el diseño de soluciones IoT. Mi nombre es Diego Yair Chelengano Salas. Mi participación estuvo enfocada en la coordinación general, el análisis de usuarios y el diseño de la arquitectura y la validación final de
de Park UPC IOT. En el capítulo 1 trabajé en el Lyon UX Canva alineando la solución con el proyecto. En el capítulo 2 participé en el registro y análisis de entrevistas, identificando necesidades de los segmentos objetivos. En el capítulo 3 apoyé en la identificación de actores, roles clave y requisitos de administración y visualización de datos para el dashboard. En el capítulo 4 analicé antecedentes tecnológicos relacionados con monitoreo ambiental mediante Arduino y sensores. Finalmente, en el capítulo 5 formulé la arquitectura final e integré la implementación en Cisco Packet Tracer conectando sensores, actuadores, MLCU, SBC, servidores, clientes, dashboard y monitoreo dinámico. Con estas actividades contribuí en el Student Outcome 1 porque participé en la identificación, formulación y resolución de un problema complejo de ingeniería. Además, desarrollé competencias de liderazgo técnico, integración de sistemas y programación IoT, validando los prototipos, documentación y comunicación técnica. Como cierre general, como equipo, el desarrollo de Park UPC IoT nos permitió recorrer todo el proceso de ingeniería y de identificar un problema real, formular una hipótesis y requerimientos, analizar los antecedentes tecnológicos y diseñar una arquitectura IoT e implementar una solución funcional en Cisco Packet Tracer. Durante el proyecto, aplicamos el Student Outcome que identificamos, formulamos y resolvimos un problema complejo, usando principios de redes, arquitectura de computadoras, sensores, actuadores y programación y validación técnica. El resultado final fue un prototipo funcional con plazas normales, plazas PCD, monitoreo ambiental, iluminación inteligente, entrada principal y dashboard web. Además, fortalecimos competencias de investigación, diseño, implementación, documentación, validación y trabajo en equipo. Muchas gracias.